Phil Ivey es una leyenda del póker, un jugador que ha dominado las mesas con su habilidad, intuición y frialdad bajo presión. Pero en el mundo de los casinos, Ivey no es solo conocido por su maestría en el póker, sino también por haber sido el protagonista de uno de los casos más controvertidos de los últimos años. Su uso de la técnica de edge sorting le permitió ganar millones en las mesas de baccarat, pero lo que para Ivey era simplemente una estrategia de observación, para los casinos era fraude. Todo comenzó en las mesas de baccarat, un juego que muchos consideran un simple enfrentamiento de azar entre el jugador y la banca. Sin embargo, en manos de un jugador como Phil Ivey, el azar puede convertirse en algo mucho más manejable. El baccarat es uno de los juegos más lucrativos para los casinos, pero también puede ser una mina de oro para los jugadores que sepan leer las pequeñas imperfecciones en el diseño de las cartas. El edge sorting es una técnica basada en la observación minuciosa de pequeños defectos de impresión en las cartas. Las cartas de casino suelen tener un patrón en su reverso, diseñado para ser uniforme. Sin embargo, en algunos casos, los bordes de las cartas presentan ligeras variaciones que pueden ser detectadas por un ojo entrenado. Si un jugador es capaz de distinguir entre una carta alta y una carta baja observando estos defectos, puede obtener una ventaja significativa sobre el casino. Phil Ivey, junto con su cómplice Cheng Jin-sun, aprovechó esta imperfección durante sus partidas de baccarat. Pidieron al croupier que girara las cartas altas de una manera específica, argumentando que esto traía suerte, cuando en realidad estaban clasificando las cartas según su borde, una técnica perfectamente legal si se basa únicamente en la observación. En 2012, Phil Ivey aplicó esta técnica en el casino Crockfords de Londres y en el Borgata de Atlantic City. En solo unas cuantas sesiones, Ivey y Cheng Jin-sun lograron ganar más de $20 millones en total. Sus ganancias en Crockfords fueron de aproximadamente 7,7 millones de libras esterlinas, una cifra lo suficientemente grande como para despertar sospechas entre los gerentes del casino. Sin embargo, Ivey nunca recibió el dinero de Crockfords. El casino decidió retener las ganancias mientras investigaba lo que había ocurrido. Mientras tanto, en Borgata, Ivey fue capaz de salir con el dinero en mano, pero el caso no había terminado ahí. El caso de Phil Ivey abrió un debate mundial. ¿Era el edge sorting un fraude o simplemente una estrategia inteligente dentro de las reglas del juego? Ivey siempre ha sostenido que no hizo nada ilegal, que no manipuló las cartas ni engañó al casino. Simplemente utilizó su capacidad de observación para ganar, algo que, según él, es parte de cualquier juego de apuestas. Sin embargo, para los casinos, Ivey y su cómplice rompieron el acuerdo implícito entre el jugador y la casa al utilizar una técnica que no dependía del azar, sino de la manipulación indirecta de las cartas. El caso más conocido fue contra el casino Crockfords en Londres. Phil Ivey demandó al casino después de que se negaran a pagar sus ganancias, alegando que había ganado legítimamente. Sin embargo, el Tribunal Supremo del Reino Unido falló en su contra, determinando que, aunque Ivey no manipuló físicamente las cartas, su uso de edge sortings constituía una violación de las reglas implícitas del juego. Según la Corte, al modificar el orden de las cartas sin el conocimiento del casino, Ivey había afectado la aleatoriedad del juego y, por lo tanto, no tenía derecho a sus ganancias. En Estados Unidos, el casino Borgata también demandó a Phil Ivey para recuperar los más de $9 millones que ganó en sus mesas de baccarat. En 2016, un juez dictaminó que Ivey debía devolver las ganancias al Borgata, alegando que el uso del edge sorting no estaba dentro del espíritu del juego. A pesar de las diferencias entre los sistemas legales de Reino Unido y Estados Unidos, ambos fallos concluyeron que, aunque Ivey no manipuló las cartas físicamente, su uso del edge sorting le daba una ventaja injusta sobre el casino, lo que resultó en una devolución millonaria.
El caso de Phil Ivey ha dividido tanto a los jugadores como a los expertos legales. Por un lado, muchos consideran que Ivey simplemente jugó mejor que el casino, utilizando su inteligencia y observación para inclinar las probabilidades a su favor, sin infringir directamente las reglas del juego. Por otro lado, están quienes creen que su técnica es una forma de engaño, ya que se basa en aprovechar una imperfección del juego desconocida para el casino. El caso plantea una pregunta fundamental sobre el juego. ¿Dónde está la línea entre la ventaja legítima y el fraude? ¿Y es el casino el único que debe controlar el azar, o los jugadores tienen el derecho de explotar cualquier debilidad en el sistema? Aunque Phil Ivey perdió sus batallas legales, sigue siendo una de las figuras más influyentes en el mundo del póker y del juego en general. Su caso ha dejado un legado que ha obligado a los casinos a revisar y mejorar sus sistemas de seguridad, y ha planteado importantes preguntas sobre la ética y los límites de la ventaja en el juego. Para Ivey, el edge sorting era simplemente una extensión de su habilidad para leer el juego, pero para los casinos fue una lección costosa sobre los límites del azar. En el mundo de los casinos, la suerte es siempre la que manda, o al menos eso es lo que te quieren hacer creer. Pero Tommy Glenn Carmichael, uno de los estafadores más ingeniosos de todos los tiempos, encontró la manera de inclinar la balanza a su favor. Durante más de 20 años, Carmichael burló las máquinas tragamonedas, acumulando miles de dólares y dejando a los casinos en estado de shock. Su historia es la de un hombre que usó su astucia y habilidad técnica para enfrentarse a uno de los gigantes del entretenimiento. Antes de convertirse en el terror de los casinos, Tommy Glenn Carmichael tuvo una vida bastante ordinaria. Nacido en Oklahoma en 1950, Carmichael era un talentoso técnico de televisión. Pero a medida que los tiempos cambiaban y la tecnología evolucionaba, sus ingresos comenzaron a disminuir. Fue entonces cuando el mundo de los casinos lo atrajo, y su mente ingeniosa encontró una nueva forma de ganar dinero. Todo cambió en 1980, cuando un amigo le mostró cómo manipular las primeras máquinas tragamonedas mecánicas. Fascinado por la simplicidad del truco, Carmichael decidió perfeccionarlo y hacerlo suyo. El primer gran invento de Carmichael fue la llamada Top-Bottom Joint, un dispositivo rudimentario que consistía en un alambre en forma de U que se insertaba en la ranura de la máquina para interferir con sus mecanismos internos. Con este sencillo truco, Carmichael podía manipular la máquina para que liberara monedas a su voluntad. Con la Top-Bottom Joint, Carmichael no solo pudo hacerse rico rápidamente, sino que también puso en jaque a los casinos, que eran completamente vulnerables a esta nueva técnica. Pero su suerte no duraría para siempre. En 1985, tras varios años de estafar a los casinos de todo el país, Carmichael fue finalmente capturado en Las Vegas mientras usaba su Top-Bottom Joint. Fue condenado a prisión, lo que parecía ser el final de su carrera criminal. Pero para Tommy, la cárcel no fue el fin, sino el inicio de una nueva era. En la cárcel, Carmichael no dejó de planear. Al salir en 1991, el mundo de los casinos había cambiado, pero él también. Para cuando Carmichael salió de prisión, los casinos habían comenzado a sustituir las viejas máquinas mecánicas por modernas tragamonedas electrónicas. Más seguras y menos propensas a manipulaciones físicas, estas nuevas máquinas representaban un desafío. Pero Carmichael no se intimidó, más bien se sintió inspirado. Determinó que la clave para vencer a estas nuevas máquinas no era la fuerza bruta ni los dispositivos rudimentarios, sino la electrónica. Así fue como nació su siguiente invento, el Light Wand. El Light Wand
Fue el invento más astuto de Carmichael. Usando una simple bombilla y baterías, este dispositivo emitía un rayo de luz que desactivaba el sensor óptico de las máquinas tragamonedas electrónicas, haciendo que las máquinas pensaran que se había ganado un premio. Así, las máquinas liberaban las monedas sin que Carmichael tuviera que hacer una sola apuesta. Con el Light One, Carmichael estaba nuevamente en la cima. Pero cuanto más sofisticados se volvían sus métodos, más se intensificaba la vigilancia de los casinos. En los años 90, los casinos no se quedaron de brazos cruzados. A medida que las trampas de Carmichael se volvían más sofisticadas, los casinos comenzaron a aumentar la seguridad. Cámaras en todas partes, software de monitoreo avanzado y personal altamente capacitado. Las casas de juego sabían que Carmichael estaba en algún lugar y no tardaron en localizarlo. En 1996, tras varios robos exitosos, Carmichael fue arrestado nuevamente, esta vez con evidencias abrumadoras en su contra. Las autoridades habían recopilado imágenes y testimonios de sus trampas en los casinos y finalmente su reinado había llegado a su fin. Tommy Glenn Carmichael fue condenado a varios años de prisión, pero su legado continúa. Su carrera de 2 décadas como el mayor estafador de tragamonedas obligó a los casinos a reinventar sus sistemas de seguridad y cambió la forma en que se diseñan las máquinas. Hoy en día, las tragamonedas electrónicas son prácticamente impenetrables, y eso se debe, en gran parte, a Carmichael. Su vida de crimen también llevó a los casinos a invertir en tecnología de monitoreo más avanzada, desde software de detección de patrones hasta inteligencia artificial. Las técnicas que usó Carmichael ya no funcionan, pero su historia sigue siendo un recordatorio de cuán vulnerable fue la industria del juego durante muchos años. Tommy Glenn Carmichael no era solo un criminal, era un genio técnico que usó su intelecto para burlar uno de los sistemas más complejos del entretenimiento. Sin embargo, como ocurre con muchas historias de estafadores, su ingenio lo llevó inevitablemente a la caída. En los casinos de Europa, donde las luces brillaban con intensidad y el dinero fluía a manos llenas, una historia de engaño y audacia sorprendió a la élite del juego. A finales de los años 70, Monique Laurent y su equipo llevaron a cabo una de las estafas más sofisticadas de la historia del juego, utilizando algo tan inesperado como un transmisor de radio oculto en una ruleta. Este plan cambiaría la forma en la que se miraba la seguridad en los casinos para siempre. Monique Laurent no era solo una estafadora, era una mujer que sabía moverse en los círculos más selectos de Europa. Actriz de profesión, Laurent se encontró en medio de un plan que requería más que solo audacia. Necesitaba la precisión y el ingenio de una mente criminal organizada. Junto a su hermano, Claude Laurent, y otros cómplices, se dispuso a desafiar las probabilidades de la ruleta, un juego conocido por su supuesto equilibrio imbatible entre el azar y la fortuna. Laurent y su equipo sabían que, para ganar en los casinos, no bastaba con suerte. Necesitaban inclinar la balanza a su favor, y lo harían mediante un plan meticuloso que integraba la tecnología más avanzada de la época. El punto clave de esta estafa fue un pequeño dispositivo de transmisión de radio, ingeniosamente colocado dentro de la ruleta. La persona responsable de esta instalación fue un técnico especializado, miembro del equipo de Laurent, quien logró camuflar el dispositivo sin que nadie lo notara. Una vez colocado, el transmisor permitía controlar el movimiento de la ruleta con sorprendente precisión. La idea era simple pero brillante. Con un botón escondido en un pequeño transmisor, los cómplices podían activar un sistema que, a través de ligeras vibraciones, influía en la caída de la bola en ciertos números. Para los ojos inexpertos, parecía que el juego seguía su curso natural, pero en realidad, el resultado ya estaba predeterminado. En un principio, el plan
fue un éxito rotundo. Monique Laurent, junto con su hermano Claude y su equipo, lograron obtener grandes cantidades de dinero en varios casinos europeos, incluidos los de Montecarlo y Deauville. Las ganancias no eran desmesuradas para no levantar sospechas, pero sí constantes y precisas. Cada vez que la bola caía en el número correcto, los cómplices recogían sus recompensas, mientras el casino permanecía completamente ajeno al fraude. Para quienes estaban observando, parecían ser simplemente jugadores con una racha afortunada, pero lo que realmente ocurría era un fraude tecnológicamente sofisticado, orquestado con precisión quirúrgica. Monique y su equipo empezaron a llamar la atención, pero no de la manera que esperaban. A medida que pasaba el tiempo, el equipo de seguridad del casino empezó a notar algo fuera de lo común. Aunque las ganancias no eran lo suficientemente grandes como para alarmar a todos de inmediato, la frecuencia y precisión de las victorias levantaron las primeras sospechas. Los casinos, conscientes de que algo extraño sucedía, comenzaron a vigilar más de cerca las mesas donde Monique y su equipo jugaban. La ruleta es un juego de azar, y aunque las rachas ganadoras no son imposibles, estas victorias repetidas en patrones específicos llamaron la atención de los gerentes. Los casinos decidieron tomar medidas más estrictas para identificar si algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Finalmente, en uno de los casinos en Deauville, las sospechas se confirmaron. Los técnicos del casino decidieron inspeccionar minuciosamente la ruleta y, para su sorpresa, encontraron el diminuto transmisor de radio oculto en su interior. La sofisticación del dispositivo fue sorprendente y de inmediato se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa meticulosamente planeada. Con el descubrimiento del dispositivo, los casinos rápidamente conectaron las piezas del rompecabezas. Sabían que los culpables no podían estar lejos y el siguiente paso era atrapar a Monique Laurent y a sus cómplices. Monique Laurent, su hermano Claude y varios de sus cómplices fueron detenidos poco después del descubrimiento del fraude. Durante el juicio, se reveló cómo lograron manipular la ruleta a través del transmisor y cómo durante años consiguieron engañar a algunos de los casinos más prestigiosos de Europa. La prensa se hizo eco rápidamente del escándalo. El juicio fue muy mediático y aunque algunos de los cómplices trataron de minimizar su participación, Monique y su equipo fueron finalmente condenados. La ruleta con transmisor se convirtió en un símbolo de hasta dónde puede llegar la inteligencia humana para intentar engañar al azar. El caso de Monique Laurent cambió la historia de los casinos para siempre. Después de su estafa, los casinos incrementaron significativamente sus medidas de seguridad, revisando constantemente sus sistemas y empleando tecnología avanzada para detectar fraudes. Hoy en día los casinos están mejor protegidos, pero el caso de Monique Laurent sigue siendo un recordatorio de lo vulnerables que fueron en su momento. La historia de Monique Laurent y la ruleta con transmisor es una muestra de cómo la tecnología, la astucia y la ambición pueden combinarse para desafiar lo imposible. Aunque su plan fue brillante en su ejecución, el azar siempre encuentra la manera de equilibrarse. A veces, ganar demasiado puede ser la mayor señal de advertencia.